Prepárate para un fascinante misterio que ha mantenido al mundo en vilo durante casi un siglo. ¿Qué pasó realmente con las personas que abrieron la tumba del rey Tut? El 4 de noviembre de 1922, el arqueólogo británico Howard Carter se topó con la tumba del legendario Tutankamón, un hito en la arqueología. Pero poco después, un oscuro misterio ensombreció este descubrimiento. Las muertes misteriosas comenzaron a acumularse y se rumoraba que se había desatado una cruel maldición. ¿Pero qué hay realmente detrás de la leyenda de la maldición del faraón? El niño rey. Lo que oficialmente se conoce con el simple nombre de KB62, en realidad encarna uno de los mayores misterios de la arqueología moderna, la tumba del antiguo rey egipcio Tutankamón. La máscara mortuoria de Tutankamón, que los investigadores recuperaron en ese momento, ha sido desde entonces uno de los hallazgos más famosos del antiguo Egipto. Sobre el personaje histórico sabemos que originalmente nació como Tutankamón, pero cambió su nombre cuando ascendió al trono alrededor de 1332 a.C. En ese momento, el muy joven gobernante tenía solo 9 años. Por lo que los historiadores sospechan que el niño rey estaba fuertemente influenciado por los sacerdotes, los altos funcionarios y su posterior sucesor, Ege. Una tomografía computarizada moderna realizada en 2005 reveló que Tutankamón tenía entre 18 y 20 años en el momento de su muerte. Sin embargo, las mentes científicas todavía están en desacuerdo sobre la causa exacta de la muerte. Mientras que durante mucho tiempo hubo la sospecha de un asesinato insidioso, la tomografía computarizada reveló que el gobernante no había sufrido ni un fuerte golpe en la cabeza, sino que había sufrido una fractura del muslo izquierdo, la rodilla derecha y la parte inferior de la pierna derecha. En este contexto, la mayoría de los expertos creen que Tutankamón sucumbió a las consecuencias de un accidente de caza. Posteriormente, su cuerpo sería trasladado al legendario Valle de los Reyes y sepultado en el complejo funerario mencionado al comienzo de este artículo. El desencadenamiento de la maldición. Cuando Howard Carter redescubrió la tumba real el 4 de noviembre de 1922, él y sus hombres no podían creer lo que veían. Dado que el sitio estaba repleto de artefactos preciosos y también contenía la momia del faraón, la conclusión inicial fue que la tumba había permanecido intacta hasta entonces. Sin embargo, ahora sabemos que se ingresó al sitio 2 veces en la antigüedad y luego se selló nuevamente. Sin embargo, antes de que se descubriera la escalera enterrada bajo los escombros y se entrara en la tumba, pasarían otras 3 semanas. Durante este tiempo llegó a Luxor un tal Lord Carnarvon, un aristócrata rico en piedra que financió la excavación. En las semanas y meses que siguieron, los investigadores finalmente penetraron más y más en la tumba. El enorme frenesí mediático que acompañó al sensacional descubrimiento significó que muchas personas notables también viajaran para maravillarse en el sitio con sus propios ojos, incluida por ejemplo la reina de Bélgica. Finalmente, el 5 de abril de 1923 fue el día en que comenzó la leyenda de la maldición del faraón. Sin embargo, la inesperada muerte de Lord Carnarvon no fue más que el preludio de una serie de extraños incidentes que hasta el día de hoy dan pie a las más descabelladas especulaciones. La tablilla de la maldición. ¿Pero qué había pasado? Bueno, para comprender el trasfondo de la supuesta maldición, primero debemos echar un vistazo a un descubrimiento inquietante que supuestamente Howard Carter grabó durante la apertura de la tumba. Según esto, el investigador se había encontrado con una tablilla de arcilla oculta en ese momento, que advertía con urgencia a todos que no ingresaran a la tumba del rey. En él estaba escrito: la muerte vendrá con alas veloces al que perturbe la paz del faraón. Sin embargo, poco después de su descubrimiento se dice que el mensaje desapareció misteriosamente, razón por la cual algunos expertos sospechan que tal artefacto nunca existió en la realidad. Incidentes misteriosos. Sin embargo, estrictamente hablando, Lord Carnarvon no fue en absoluto la primera víctima de la supuesta maldición del faraón. Por lo tanto, se dice que un canario fue asesinado por una cobra el día de la apertura de la tumba. Un incidente que causó gran malestar entre los nativos. Después de todo, las serpientes venenosas eran consideradas en la mitología del Antiguo Egipto como los protectores de los faraones. Lo que sabemos sobre la muerte de Lord Carnarvon es que accidentalmente se cortó mientras se afeitaba en marzo de 1923. Desafortunadamente, el corte se infectó gravemente, por lo que el aristócrata posteriormente desarrolló envenenamiento de la sangre y luego neumonía. Cuando fue víctima de su enfermedad el 5 de abril, rápidamente se difundió el rumor de que la cara de Tutankamón tenía una cicatriz en el mismo lugar donde Carnarvon se había cortado. Pero eso no fue todo. En el momento en el que el británico exhaló su último aliento, se decía que la luz se había ido en todo El Cairo.
Se rumora que este también fue el momento en que su perro favorito murió en la mansión de su casa, Highclere Castle. La maldición se apodera. La idea de que los antiguos egipcios colocaran hechizos protectores mortíferos en las tumbas de sus reyes fue recogida por los medios de comunicación y algunas celebridades que continuaron jugando. Por ejemplo, el autor de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, dijo sobre la muerte de Carnarvon: posiblemente algo elementalmente malvado sea la causa. No se sabe qué seres espirituales existían en ese momento. Los antiguos egipcios tenían mucho más conocimiento sobre estas cosas que nosotros. Pero no importa si los espíritus del antiguo Egipto estaban trabajando o no. Lo cierto es que muchas personas murieron en circunstancias misteriosas como resultado de la apertura de la tumba. Por ejemplo, George J. Gloud I, un buen amigo de Carnarvon, que también había visitado el sitio, murió de neumonía en mayo de 1923. Guardian Lafleur también vivía 2 días después de su visita a la tumba. Poco después, su compañero de entonces se suicidó, y refiriéndose a la maldición del faraón en su nota de suicidio. El científico Archibald Reed colapsó mientras examinaba la momia del faraón y murió poco después de una enfermedad repentina. Otras personas también se suicidaron o sufrieron accidentes mortales. Ante las innumerables víctimas que se estuvieron asociadas a la apertura de la tumba del rey o que la habían visitado, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo se explican todos estos inquietantes accidentes? Como recordatorio, estamos hablando de hasta 20 muertes. A raíz de los hechos, una verdadera histeria se extendió prácticamente por todo el mundo. Temiendo que ellos también fueran golpeados por una maldición, muchos propietarios privados enviaron sus artefactos egipcios al Museo Británico de Londres. Pero cualquiera que ahora cree que la maldición del faraón se calmó gradualmente en los años posteriores al descubrimiento de la tumba, está equivocado. Si bien en la década de 1960 ocurrieron varios incidentes relacionados con el hechizo mortal, incluida la muerte del director del Museo Egipcio en El Cairo, la tomografía computarizada de la momia también estuvo acompañada de algunos eventos extraños. Por ejemplo, estalló una fuerte tormenta de arena durante el examen, y además también comenzó a llover, lo cual es extremadamente raro en el área en cuestión. El automóvil que trajo el escáner CT escapó por poco de un accidente, y luego el escáner CT falló durante 2 horas. Explicaciones alternativas. Pero, ¿cómo es posible todo esto? ¿Existen explicaciones que no provengan del mundo de lo místico y lo oculto? Sí, las hay. Porque aunque la maldición de los faraones se tomaba extremadamente en serio en aquella época y se sentía como una realidad aterradora, no debemos olvidar que ya en los años 20 surgieron muchas contravoces que perseguían un principio científico. Por ejemplo, un tal Ralph Shirley planteó la teoría de que la supuesta maldición se debía en realidad al efecto del veneno que los antiguos egipcios aplicaban a los ajuares funerarios para su protección. Básicamente, el faraón Rickenbacker habría creado un sistema de seguridad especial de venenos vegetales y bacterias que castigaba el saqueo de una tumba indirectamente con la muerte. Un poco más temeraria, por otro lado, es la afirmación hecha por Louis Bulgarini a fines de la década de 1940. El físico nuclear estaba convencido de que los antiguos egipcios tenían un profundo conocimiento de la radiactividad y deliberadamente irradiaron sus tumbas. A principios de la década de 1960, Ezzedine Taha presentó la teoría de que el moho negro se había extendido en la tumba real a lo largo de los años. A consecuencia, los visitantes habrían inhalado las esporas peligrosas sin filtrar y desarrollado enfermedades graves. Una de las teorías más conocidas en una línea similar es la del llamado Aspergillus flavus. Esta suposición, que se hizo conocida como parte de la serie documental Terra X, se basa en la suposición de que los egipcios trajeron deliberadamente la vida hongo amenazante en la tumba del faraón. De hecho, los hongos podrían detectarse en la tumba de Tutankamón, y si uno sigue la teoría, incluso se dice que son responsables de todas las muertes que ocurrieron en relación con las aperturas de tumbas a lo largo de los siglos. Teorías puestas a prueba. En este punto, sin embargo, no debe dejar de mencionarse que incluso estas plausibles explicaciones no están libres de críticas. Aparte de que en la tumba de Tutankamón no se detectó radiactividad, el experto australiano afirmó respecto a la teoría de Aspergillus flavus que era imposible que las esporas pudieran sobrevivir tanto tiempo en una tumba seca. La tesis de la toxina no solo recibió aprobación. ¿No habrían muerto muchas más personas por el efecto de la toxina? Porque en vista de todas las muertes, ignoramos rápidamente una circunstancia.
Se suponía que innumerables visitantes de tumbas sobrevivirían a su viaje ilesos y vivirían una larga vida. En primer lugar, Howard Carter murió solo en 1939 a la edad de 64. La hija de Lord Carnarvon, Evelyn, quien fue una de las primeras en entrar en la tumba, vivió hasta 1980. El año de la muerte de Sir Alan Gardiner fue en 1963. Había examinado las inscripciones de las tumbas. Además, el hecho de que casi todas las supuestas víctimas de la maldición eran ancianos o tenían problemas de salud a menudo se oculta debajo de la alfombra sobre el tema. Lord Carnarvon, por ejemplo, ya se había quejado de numerosas dolencias físicas desde un accidente automovilístico en 1901, y su amigo George Cloud también estuvo enfermo durante mucho tiempo. En conclusión, nos gustaría dar voz una vez más a Howard Carter, quien dijo lo siguiente sobre la maldición del faraón. Todos los hombres en su sano juicio deben descartar tales fabricaciones con desprecio. Así que amigos, y ahora es su turno. ¿Qué opinas sobre la supuesta maldición de la tumba? ¿Cómo crees que se puedan explicar los incidentes? Siéntete libre de presionar los botones me gusta y suscribirse y escríbenos tus pensamientos a continuación en los comentarios. Y con eso, gracias por mirar, cuídate y hasta la próxima.